Bueno, vamos a comentar todo esto con don Antonio Camuñas, que ya me acompaña aquí, abogado, consultor estratégico, expresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos-España y absolutamente fan de los procesos electorales norteamericanos, cosa de la que yo también me siento... Sí, bueno, Muy buenas tardes. han degenerado un poco los procesos electorales americanos. Ya nada es lo que era. Ya nada es lo que era, Entonces, es verdad. Todo ha degenerado en general, don Antonio. O por lo menos ha ido, perdiendo glamour. Sí, una degradación, ¿no? Bueno, lo primero es felicitarle a usted porque usted vaticinó que no aguantaría Biden, que tendría que apartarse, y ha sido así. Lo hizo en un momento en el que no había llamado Putin a Zelensky, ni había llamado, en fin, las cosas de Biden, las cosas de uno mayor. Así que felicidades. Bueno, vamos a ver, yo creo que todo se reduce a una experiencia ya larga, que supera las 4 décadas y que, bueno, pues de alguna manera al final uno acaba teniendo elementos de juicio que le permiten aproximarse a los problemas y a las situaciones con cierto conocimiento de causa, ¿no? Bueno, no va mucho más allá. Lo de Kamala Harris, ¿cómo la ve usted? ¿Cómo la ven los americanos? Esto ha supuesto, supongo, que un alivio entre los demócratas, casi todos. Han salido en tromba los demócratas próximos de toda la vida, cantantes, actores, en fin, toda esa historia que le da tanto glamour a las elecciones americanas. Están contentos todos. Bueno, están contentos, vamos a ver, tienen motivos para estar contentos, por una parte porque han quedado en una posición muy mala de manera innecesaria. Es decir, yo creo que Joe Biden debería haber sabido aprovechar lo que a todas luces era una maniobra del propio partido, de la propia Casa Blanca. Me confirmaban hoy que ya empieza a correrse el debate televisivo. El famoso debate de junio. Una cosa pues completamente sin sentido, porque un debate presidencial entre dos personas que no son ninguna de las dos candidatos oficiales nominados por sus respectivos partidos no tenía más sentido que el de mostrar a la ciudadanía y al propio Biden y su entorno más próximo que no estaba en condiciones. Pero es que el debate lo solicita Biden. Las condiciones las pone Biden. Si todas esas condiciones de que se corten los micros... En la CNN. En la CNN, efectivamente. Hay un comentario terrible de un comentarista de la CNN, precisamente, que dice a Trump no se le para ni con una bala y a Biden se le para con un virus, que en definitiva lo ha vuelto a poner fuera de combate. El COVID, que es el último refugio que ha tenido el presidente para no dar la cara durante estas últimas semanas. Señor Camuñas, ¿cómo ha sido la vicepresidenta Harris en su ejecutoria? Da la sensación que ha cometido algunos mistakes que le han relegado y mucho durante los 4 años de mandato. Bueno, vamos a ver. En principio, el papel de los vicepresidentes es importante en la medida en que puede ayudar a ganar las elecciones. Es decir, puede ayudar con un margen mucho más pequeño del que la gente se imagina, porque no hay tal diferencia entre que se presente uno u otro. Pero, en fin, digamos que de cara a lo que es la exposición de una candidatura conjunta, pues si uno es del norte, el otro es del medio oeste, en fin, van un poco equilibrándose entre el presidente y el vicepresidente. Lo que sí es cierto es que constitucionalmente el vicepresidente no tiene función ninguna, precisamente para evitar que pueda tener su agenda propia. Es decir, el caso que yo creo que los espectadores recordarán más inmediato, más cercano, es el de Pablo Iglesias como vicepresidente de Pedro Sánchez. Incluso el de Yolanda Díaz. Es decir, son vicepresidencias que obedecen a unas motivaciones políticas, en este caso parlamentarias, que hace que esos señores desarrollen una agenda propia, hagan saber a
a la opinión pública sus inquietudes, sus prioridades, etcétera. Y eso no es constitucionalmente hablando, Estados Unidos, que es un país que realmente tiene un diseño, para mí, cuasi perfecto en términos de prevención, para que nadie ostente el poder de manera hegemónica dentro de lo que es la estructura constitucional americana, pues el vicepresidente solo tiene dos funciones. Una, estar a un latido de distancia del presidente para sustituirlo, en caso de que tenga un accidente, un atentado, cualquier situación imprevista que lo incapacite. Y dos, como vimos en las elecciones de 2020, certificar en el Congreso la votación electoral que dé oficialidad a los resultados electorales. Bueno, me he saltado una muy importante, pero que esa ya va con el cargo también, que es presidir el Senado, las votaciones del Senado y eventualmente utilizar su voto para el desempate. Esas son las tres funciones y no tiene más. El resto es ir a colegios. Normalmente perdona que siga con la exposición, Javier, para decirte que normalmente los presidentes no se llevan nada bien con los vicepresidentes. Quieren tenerlos cuanto más lejos, mejor. El caso de Eisenhower, por ejemplo, pues a Nixon lo tenía viajando por el mundo. Es una de las opciones que suelen utilizar, pero para hacer giras personales ellos que no llaman la atención, pues van viendo a unos y otros, se van preparando su camino para una posible presidencia, pero sin la menor declaración política. De todas maneras, Kamala Harris sí que ha cometido algún error en su explicación pública de políticas como la inmigración, en exteriores. Sí, no, ciertamente. De hecho, vamos a ver, el presidente suele asignar al vicepresidente una labor que le permita estar ocupado, entretenido, sin crearle ningún lío. Y el problema, como bien dices, es que Kamala Harris, desde el principio, ya fueran los temas de inmigración, como en una gira que hizo por Oriente Próximo, es decir, consiguió llamar la atención por su poco tacto y por las equivocaciones que cometió. Entonces eso ya predispuso a la gente en contra de Kamala Harris. Además de un enfoque feminista de última generación, es decir, que aquí está muy representado por una serie de opciones todavía vigentes y desde luego que han dado muchísimos quebraderos de cabeza al país y al propio gobierno del que forman parte, y es esa línea la que Kamala Harris representa, y además está muy ufana de ser una feminista de última generación. Abortista y demás. Sí, abortista y con todos los temas de agenda de género, trans, los pronombres, en fin, todo ese tipo de cosas. Y eso, la verdad es que la mayoría de los países, la mayoría de las sociedades no están ahí. O sea, los políticos quieren situar a las sociedades en unos planos en los que la gran mayoría de la sociedad no se identifica. Nadie discute que pueda haber gente que esté o quepa dentro de los planteamientos, de los supuestos que aborda la ideología de género en todas sus vertientes. Pero no es el común, ni la mayoría de la gente, quien piensa de esa manera y quien piensa que es un problema de esa magnitud. Entonces, claro, la gente se revuelve porque cuando se te intenta imponer, porque no es que se abra un abanico para decir usted puede elegir aquí o puede elegir allí, que eso, dentro de todo, pues nadie podría discutir la libertad individual de cada uno para ser consecuente con su responsabilidad y su capacidad de decidir libremente, pero por otro lado lo que no es aceptable es que te lo intenten imponer. Entonces, hoy en día se intenta imponer una agenda de forma cuadriculada, estricta, siguiendo un patrón que da exactamente igual en qué sociedad te encuentres, siempre que seas occidental. El resto del mundo no occidental, que en este momento constituye en torno al 70% de la población mundial, no entiende absolutamente nada de lo que está pasando en Occidente. Son problemas que ellos denominan problemas de ricos, de sociedades ricas, y ellos están mucho más pendientes de las cosas de comer.
Vámonos a Chicago en agosto, convención de los demócratas. No sé si crees que va a haber adversarios que vayan a plantear batalla a Kamala Harris y, segunda pregunta, ¿quién puede ser su compañero de viaje? ¿Va a ser un compañero de viaje al estilo Vance, alguien del cinturón de óxido, alguien para ganar esos 6 estados complicados? Yo creo que, volviendo a la primera pregunta, los demócratas pueden sentirse satisfechos en el sentido de que tienen una oportunidad que con Biden no hubieran tenido. O sea, con Biden es evidente que la jugada estaba perdida. Por eso fuerzan, llegado un momento, la sustitución. Y ahora tienen la oportunidad de jugar una carta que no es la mejor, porque Kamala Harris no es la mejor opción, pero ellos no la pueden tocar. Primero por ser mujer de color, aunque ella dice que es afroamericana, yo he expresado mis dudas, que una señora que tiene un origen hindú por un lado y jamaicano por otro, pueda atribuirse la condición de afroamericana, pero en fin, me parece más bien asiático-caribeña. Pero ya sabemos que el tener la piel tintada hoy en día ya es un plus para cualquier candidato. Muy bien, pues la pusieron en su momento, ahí está, ha tenido siempre unos índices de popularidad muy bajos, no ha despertado la simpatía de la mayoría del país, pero ahora puede tener una oportunidad de, conjugando su candidatura con otra figura de relieve del partido que aporte algo interesante, pues hay partido. Es decir, mientras no se llega a noviembre, y ya hemos visto que pueden pasar cosas imprevistas en cualquier momento, pues habrá partido. Por tanto, los demócratas tienen un chance de jugar sus cartas con habilidad. Problema, que ninguno de los candidatos importantes de los que tú has mencionado antes de entrar yo, que son candidatos serios, que son candidatos con posibilidades, van a querer ser vicepresidentes primero, en una campaña electoral que apenas va a durar 3 meses, donde no hay equipo, donde no hay estrategia. Hombre, se pondrá todo el equipo, cerrará filas en torno al ticket presidencial. Pero mientras tanto habrá que ver, o sea, todavía hay que pasar por la convención, como tú muy bien dices, para ver hasta qué punto hay respuesta a esta iniciativa, que no deja de ser una iniciativa del grupo de personas que mandan en la Casa Blanca, que no es otro que la gente de Barack Obama. Es decir, Biden es un señor que representa el papel, que además lo representa muy bien, porque se trataba de que el país viera que podía haber una figura que evocase a la antigua política americana, bipartidista, señorial, y que estaba por encima de las luchas exclusivamente ideológicas. Eso, que es lo que promete, entre otras cosas, hacer Biden, es tener una presidencia de unidad, no se ha producido nunca. O sea, la presidencia de Biden es una presidencia extremadamente radical. Lo que pasa es que él personalmente no representa esa radicalidad, pero las medidas son tremendas. Y el programa de Biden para estas elecciones venideras, por ejemplo, va en una línea de equiparar las rentas de trabajo con las rentas de capital, que es verdaderamente atroz para toda esa gran masa de población que vive precisamente del patrimonio acumulado. La propuesta de Biden era subir el impuesto de capital, de capital gains, del 19 al 41. Entonces, lo que se ve es que el Estado ya no sabe de dónde sacar el dinero y lo único que les queda es pues los ahorros de la gente, el patrimonio que ha hecho, y ya no se va a poder prácticamente vivir de las rentas. Esa es la línea que marca. Por lo tanto, la presidencia de Biden ha sido muy, muy radical en todas sus medidas. Lo que es cierto también es que, bueno, pues la economía ha aguantado a base de un plan tribillonario. Exactamente, de una emisión. Pero han ejercido el plan, sí. Sí, no. Hay sitios donde ha llegado mucho dinero y no se ha producido, Efectivamente, ¿no? Y han hecho
la medida está sobre la inflación, el Inflation Reduction Act. Es decir, no lo han hecho del todo mal, no puedes decir que es una catástrofe. En términos generales, pues se ha salido del COVID, la economía sigue creciendo, el paro está bajo, lo que está completamente desbocado es la inmigración. O sea, la famosa diapositiva o la gráfica, que es la que salva a Trump, él la saca en la convención detrás suyo. Es una gráfica que demuestra que en el momento en que se va Donald Trump de la presidencia, se dispara, pero de una manera que da miedo verlo. Entonces, ponen esa gráfica en uno de los dos... entonces él gira la cabeza para mirarla. Y ese giro de milímetros es lo que evita que la bala impacte de lleno en su cabeza, lo que hubiera sido una herida mortal de necesidad, ¿no? Camuñas, ¿cómo ves a los republicanos? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué te parece a ti? ¿Van a arrasar? ¿Van a ganar de goleada? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. Los republicanos están mucho más organizados que en el primer mandato. El primer mandato era un mandato exclusivamente de protesta y reacción ante una presidencia, como fue la de Barack Obama, también muy radical de fondo, aunque muy suave en las formas, porque Barack Obama transmitía todo de una manera tan extraordinariamente hábil y agradable de escuchar que parecía que verdaderamente era un candidato mucho más moderado de lo que lo era. Era intelectualmente potentísimo y con una ideología clarísima de hacer de Estados Unidos una especie de Bruselas, mejor dicho, de hacer de Washington una especie de Bruselas, que los estados no tuvieran apenas autonomía y centralizar todo en Washington. Muy en línea con lo que ha ocurrido en Europa con Bruselas, que cada vez tiene más competencias frente a las competencias nacionales. La reacción de tanta gente en los propios estados, la reacción de tanta gente que se sentía olvidada dentro del propio Estados Unidos, pues no podía ser de otra manera que una reacción desordenada que pilló a casi todo el mundo por sorpresa. 4 años después hay que decir que Trump, pese a que no tuvo unos buenos resultados en las elecciones midterm, ha sabido mantener el control del partido, ha sabido reivindicar su legado y su figura. Y quieras que no ha pasado tanto tiempo, han pasado 4 años. Entonces, ¿qué recuerda buena parte del electorado americano? Pues primero recuerda que la inmigración estaba muy controlada. No hay que olvidar que esta inmigración que invade los Estados Unidos, el coste es a cuenta de los contribuyentes. Nadie se engaña de saber que la comida que se les da, los gastos sanitarios que se les tiene que facilitar, el alojamiento. Hay hoteles en Nueva York muy conocidos, como el Hotel Roosevelt, que están convertidos en residencias de inmigración ilegal. Hoteles que eran de 4 estrellas alto, magníficos hoteles. Entonces, claro, ¿quién paga todo eso? El contribuyente. Y la gente dice, bueno, entre que a unos nos van a quitar el trabajo, minorías negras e hispanas, y a otros que nos está costando una fortuna, pues esto hay que controlarlo. Y eso recuerda el electorado de hace 4 años. También recuerda una economía que crecía más vigorosamente que la de ahora. También recuerda unos impuestos que eran notablemente más bajos que los actuales. Y recuerda un paro inexistente, o sea, más bajo que el de ahora. Y más importante que todo eso, Javier, es el hecho de que el mundo estaba en paz. Con Trump no hubo ninguna salida de tono por parte de nadie. Hay que recordar que a Obama, el señor Putin, invade Crimea y se queda con Crimea. Lo que pasa es que, bueno, como Obama era como era, y es de izquierdas y progresista, y nadie reacciona de igual manera cuando una cosa les ocurre a unos que a otros, pues el señor Putin se ha quedado con Crimea sin que nadie haya dicho ni mu. Ni mu. Entonces, bueno, pues resulta que en este caso, ese escenario que la gente ve perfectamente, porque ya te digo que es muy reciente, de un Irán controlado en su sitio, una Corea del Norte que no se movía, una China a la que se llegaron a acuerdos ventajosos,
incluso mucho más favorecedores para China que los impuestos y las tarifas que ha puesto Biden a los coches eléctricos chinos, por ejemplo. O sea hoy me decía una persona a la que yo tengo mucha estima y conoce bien Estados Unidos, me decía que es que se han cambiado casi los papeles. Dice, quien representa a los trabajadores, quien representa los intereses de las clases medias, etcétera, etcétera, es el Partido Republicano. O sea, se ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora, la parte menos digamos, para mí atractiva de ese escenario, pues que el Partido Republicano es un partido que no está a favor del libre mercado, es un partido proteccionista, es un partido identitario, de defensa nacionalista del país, cuando yo lo que he vivido es un país que era una mixtura de nacionalidades, de razas, del famoso melting pot. Y entonces a mí eso no me complace, pero son los tiempos que vivimos, no hay otra... Antonio Camuña, es un placer enorme tenerte en el programa, de verdad. Muchas gracias por tus explicaciones. Iremos hablando a ver qué nos separa ese 5 de noviembre. Fenomenal, Javier. Vamos a publicidad. Muchas gracias.